partimos hablando sobre, hicimos una actividad la semana pasada que tiene que ver con un poco de lectura, que estaba bien aburrida, la verdad, a mí me cargaron los textos. Así que si me cargaron a ustedes también. Me arrepiento de haberle hecho perder el tiempo con esos textos. Eh, entonces después, porque me he dado cuenta de que ustedes son más de hablar, pero también tenemos que hacer otras cosas. Hablamos sobre el concepto de cultura. Ayer partimos diciendo que los cambios culturales que se han ido desarrollando, hablamos de la FUNA como un cambio cultural, hablamos de los medios de comunicación igual, hablamos del el video de Instagram que vi de los peruanos que hacían una tremenda rutina y que ahí a partir de eso se generó una conversación que fue muy interesante. Bueno, eso tiene que ver con los cambios culturales. ¿Ya? También en jornadas anteriores hemos hablado de cómo se define la cultura y para darle un poco más de peso a esto, la cultura se define como lo tangible y lo intangible. ¿Qué significa cuando algo es intangible? ¿Qué es un intangible? ¿O de dónde viene la palabra tangible, intangible? Claro, sí, por supuesto. Entonces, lo tangible, cuando hablamos de cultura tangible, hablamos de las construcciones, las ciudades, de los libros, hablamos de todo lo que culturalmente se construye en una sociedad que uno lo puede tocar, observar y que está físicamente. Bien, y cuando hablamos de lo intangible, hablamos de otra cosa. ¿A qué se referirá cuando hablamos de la cultura intangible? ¿Qué es? ¿Algún ejemplo? Porque a veces sirve con ejemplo. Lo tangible es lo que nosotros tocamos. Las construcciones, las obras de arte, una pintura, la Gioconda, los computadores, la tecnología. Pero un intangible, algún ejemplo de cultura intangible, No sé, cuando hay, no sé, las pulseritas esas. pulseritas. Allá, pues bueno, mira, es que estoy un poco enfermo, entonces me atraganto solo. Ya. Em, a ver, en lugares turísticos siempre hay como cosas así como estatuas de madera o cosas así. Ah, por supuesto, ¿Entiendes? eso es tangible. Eso. Si vemos ahí en la avenida Pablo Neruda, mucha escultura, eso es cultura tangible. Pero cuando hablamos de cultura intangible, que sería lo contrario, algo que no se puede tocar, ¿qué ejemplos podemos dar de Las cultura? historias, Por ejemplo, la historia, mitos, leyendas, no sé, no. los mitos, la leyenda, súper, muy bien, es parte de la cultura. El fútbol, el deporte. El deporte es tangible e intangible también. La poesía que La crea alguien. música, La música, súper bien, Miguel, muy bien. La música, las formas de pensamiento, eh, la filosofía. ¿Algún otro ejemplo? Aparte de lo que he dado. La ideología también es intangible que se vuelve tangible. Las formas de pensar de los individuos también es parte de la cultura porque es una acumulación de conocimiento. La religión es intangible. Entonces, la cultura se puede definir con estos dos, en términos simples, como toda creación humana, tangible e intangible que se va acumulando en el tiempo. Por lo tanto, la segunda pregunta deriva de eso. ¿Qué aspectos de la realidad social debería estudiarse para comprender la cultura de un determinado periodo? Cuando hablamos ayer hablábamos de la FUNA y hablábamos de que la gente va creando una moralidad, una ética a medida de los años y cosas que el humor de la década del 90 no es lo mismo que el humor de la actualidad que no se puede realizar. Entonces, ¿por qué se ha desarrollado esa evolución? No le estoy preguntando, estoy haciendo la conexión. Por lo tanto, para poder comprender nuestra realidad social, es necesario poder también estudiar y comprender la cultura de determinados periodos de la historia. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy día en este trabajo, que va a ser nuestra primera nota, en este primer trabajo que va a durar esta semana y la próxima. Y en este primer trabajo eh, va a ser por etapas, en donde le puede pedir una actividad bastante sencilla hoy, bastante sencilla.
que tiene que ver con la evolución cultural. Bien, les voy a compartir, voy a abandonar les voy a compartir el Drive donde aparece donde aparece el texto, porque por supuesto no vamos a trabajar, cada uno va a trabajar uno, sino que vamos a trabajar en forma colaborativa. Más bien no colaborativa. Vamos a trabajar un archivo, pero cada uno va a hacer un trabajo individual. Y después lo vamos a ir compartiendo. Bien, el cuadro de culturas. Lo voy a abrir, compartir. Estoy con internet demasiado lento. Todos pueden editarlo. Eso. Muy bien. Bien, les voy a compartir en el chat el archivo, como siempre lo hemos trabajado en las 2 veces anteriores, pero con la diferencia que ahora el trabajo va a ser individual. ¿Ya? Y va a consistir en investigar. Entonces, a medida que se vayan ingresando al archivo, yo les voy a decir lo que vamos a hacer. Bien, pues mientras ingresan, hoy día vamos a investigar 3 procesos históricos de la historia reciente desde 1980 en adelante. Ese va a ser el objetivo. Y para ello, ¿se mira bien? ¿Están viendo en el Meet, se ve la pantalla que estoy compartiendo, no? ¿O no estoy compartiendo ni una cuestión? Ya. Sí, Sí bro. se ve. Ya, muy bien. Entonces, vamos a trabajar este archivo en común para no tener que tener tantos, y así ahorramos tiempo. Y la instrucción es investigar 3 procesos históricos de la historia de Chile desde 1980 en adelante. Se sugieren algunos ámbitos con los siguientes temas sobre los cuales se puede investigar, considerando tanto actores como hechos y procesos importantes. Algunos ejemplos de temas que les llamen la atención son 3: producción artística, literaria e intelectual. Cuando hablamos de la producción artística podemos hablar sobre qué es lo que es el arte. Es un concepto bien interesante. Las producciones artísticas son los murales, la música, la literatura, la escultura, la poesía. Esa es producción artística, literaria e intelectual. Pueden hablar de movimientos intelectuales también a partir de 1980 en adelante, pero me gustaría que nos centráramos en Chile. También avances tecnológicos, pueden trabajar el tema de la evolución de la educación, por ejemplo, pueden trabajar el tema de la evolución del Internet, de los aparatos tecnológicos, de la televisión, cualquier tema relacionado con la tecnología también es muy bienvenido y pueden trabajarlo hoy. El mundo popular se refiere el fútbol. Pueden hablar del fútbol, pueden hablar de un equipo de fútbol, pueden hablar sobre la evolución de alguna población. Eso Pero, es lo que se profe, refiere. desde 1980 hasta la actualidad, ¿cierto? Sí, pues, hasta la Ya. actualidad. Voy a agregar mejor aquí el hasta la actualidad. Ah, pero sé que tengo como foto. Sí, hasta la actualidad. Pero significa desde 1980, es como una fecha de principio. Pero si ustedes encuentran un proceso histórico o un hecho histórico que les gustaría estudiar, que tenga que ver con la cultura, con los temas que estamos viendo a continuación, lo pueden elegir perfectamente. Puede ser del 80, del 85, del 90, puede partir en 1990, puede terminar en el 2021, puede hablar de algún ámbito a investigar desde 1900, del 2021, que tenga explicaciones históricas hacia atrás. Eso lo deciden ustedes. Pueden hablar de la moda, pueden hablar sobre algún movimiento juvenil que comenzó en la década de los 80 o en la actualidad, pueden hablar sobre el K-pop, sobre el punk,
sobre el rap, sobre el mundo del, no sé si decirlo, que alguien me corrija, el mundo del Big Boss, de las peleas de gallo que lo he visto, que se lo he escuchado al señor Cantero, a los señores canteros. Pueden hablar sobre el consumo, pueden hablar sobre el sistema económico, pueden hablar sobre un hecho en particular que marcó la historia de Chile, pueden hablar de grupos, mujeres, evolución de los derechos de la mujer, sobre los jóvenes, evolución de los derechos sexuales, sobre los niños, cómo se ha visto los niños desde el 1980 en adelante, cómo ha cambiado la niñez, cómo han avanzado los derechos de los niños, en fin, cualquier tema relacionado con niños también. Sobre las minorías, ahí tienen un montón de minorías dentro dentro del gran espectro que es el 2021, entre otros temas. Y también la vida cotidiana. Pueden hablar de la maternidad, pueden elegir un tema sobre la escuela, algo que les llame la atención. Cuando hablamos de vida cotidiana, puede ser cualquier tema de la historia de Chile que a ustedes les gustaría investigar y con el cual se sientan motivados a hacerlo, porque la idea es que elijan 3 temas sobre cualquier cosa y que después con ello podamos seguir investigando. ¿Ya? Tienen unos cuadritos, en los cuadritos ustedes cada uno va a elegir un cuadrito, en este caso yo voy a elegir el primero, porque también voy a hacer el trabajo con ustedes, por supuesto, no soy ningún hipócrita de esto. Y el cuadro siguiente. Tenemos que hablar sobre un acontecimiento histórico en general. Esto le vamos a dar el enter. Bien. El acontecimiento histórico. Aquí nombran el hecho histórico. Por ejemplo, a mí me gustaría saber sobre el movimiento punk. Como fui punk cuando era joven, entonces el movimiento punk. Entonces voy a estudiar el movimiento punk entre 1980 y el 2021. Yo le voy a agregar aquí una fecha. Entonces me interesa saber cómo he ido evolucionando el movimiento punk. Las interpretaciones del hecho o acontecimiento histórico. O sea, ¿qué opina hay interpretaciones? Una interpretación es un punto de vista. ¿Ok? Por ejemplo, pueden hablar sobre la interpretación sobre el movimiento punk en relación a lo que dice la sociología. ¿Por qué se creó este movimiento? Estoy escribiendo como la sociología. ¿Qué dice la sociología? Por ejemplo, lo podemos ver desde el punto de vista musical. También lo podemos ver desde el punto de vista ideológico. ¿Ya? Ideológico. Entonces, de la sociología podemos, una interpretación es por qué se creó el movimiento punk en la década de los 80. Y entonces uno tiene que ir hacia atrás y decir, el movimiento punk se creó porque fue una respuesta antisistémica. Voy a escribir como el reverendo Ash, pero discúlpenme. Musical. ¿Por qué la interpretación? ¿Qué pasó con el movimiento punk en la década que estoy estudiando? ¿No? El movimiento punk, sus letras, las letras hablan de los problemas existenciales de la juventud, a partir del año de 1980 en adelante. Y cuando hablamos de ideológico, tiene que ver con qué es lo que se creía. Entonces, la ideología punk es una ideología antifascista. Ahí tenemos que explicar lo que es el fascismo o... El movimiento del 70. Sí, por supuesto, sí, sé que es del 70. Estoy solo poniendo un ejemplo. Lo que pasa es que, miren, un movimiento que quieran ustedes estudiar quizás puede partir antes, no hay problema. No hay problema que parta antes, ¿ya? Pero si uno puede elegir, porque si ustedes se fijan en las investigaciones históricas que hay en muchos, si ven ese cielo o el Google Academic y buscan investigaciones históricas, siempre están como encuadradas en un tiempo. Por ejemplo, evolución de
de la evolución política de los estudiantes secundarios 2006-2021. Entonces yo parto diciendo que el 2006 hubo una revolución pingüina y voy viendo la evolución y elijo ciertos hitos históricos para poder explicar mi, mi investigación. Cuando acá dicen sujetos históricos protagonistas de los acontecimientos, procesos históricos, aquí tenemos la juventud. Es mucho más amplio, pero uno ahí tiene que explicar por qué la juventud. Acá, cuando decimos sujeto histórico, no es que tengan que... Aquí lo que se hace es elegir 3 sujetos históricos que ustedes creen que son importantes de destacar dentro del movimiento punk. ¿Ya? Entonces tenemos el sujeto histórico 1, el sujeto histórico 2 y el sujeto histórico 3. En este caso podemos decir que el sujeto histórico 1 es la juventud de la época. Juventud. El sujeto histórico 2 pueden ser los políticos de la época. ¿Por qué? Y el sujeto histórico 3 pueden ser... no acá, para hacerlo más ordenado. Pueden ser grupos musicales que aparecieron en Chile en esa época, grupos punk. Por ejemplo, no necesariamente en la década de los 80, pero hay un grupo punk que a mí me encanta, se llama Weichafe. Y también pueden escribir algunos que son extranjeros, si es que es necesario, como los Sex Pistols, como dice el amigo, son de la década del 70, pero uno está de Clash, están Ataque de los 2 minutos, que son argentinos, son un poquito más nuevos. Después tenemos movimientos ideológicos antifascistas. ¿Quiénes son? Y en ese tiempo uno podría explicar, no sé, porque en la década de los 80 estábamos en una época de dictadura militar, por lo tanto el movimiento punk fue una reacción a eso. Después, cuando hablamos de postura personal con respecto al acontecimiento histórico, ahí puede elegir 3 posturas, 2 o 1. ¿Qué es lo que opinas tú con respecto a este movimiento? En el fondo es darle una valoración histórica. Fue importante porque puso en la mesa ciertas problemáticas históricas. Fue importante porque a partir de él se generaba una serie de movimientos sociales. Fue importante porque a partir de la revolución del 2006, por poner el tema de los pingüinos, se comenzó a tomar en cuenta lo que opinaban los estudiantes secundarios. Ahí uno elige. Es decir, que más que una postura personal sobre ello es justificar por qué fue un hecho histórico. Claro. Sí, en el fondo es la valoración histórica que tú le das, por eso tiene una postura personal. Luego dice, ¿de qué forma se ha utilizado el acontecimiento por distintos grupos? También ahí uno puede decir en relación a su hecho histórico la utilización de ese hecho. Desde el punto de vista político, por ejemplo, se han creado, se han utilizado canciones punk como eslogan político, como eslogan. Por ejemplo, lo que ocurre si uno quiere estudiar la influencia de Víctor Jara en la música chilena, que es un poquito antes, pero también lo puede hacer, puede decir de que desde el punto de vista político, Víctor Jara ha sido utilizado por la izquierda política en Chile como para poder poner en la mesa ciertos hechos o ciertas problemáticas que se han ido manteniendo en el tiempo, como en el caso de Víctor Jara, que habla sobre la dificultad del acceso a la vivienda, habla sobre la marginación de las poblaciones populares en Santiago, en fin. Entonces, David, uno tiene que también investigar de qué forma se ha utilizado ese acontecimiento histórico para el beneficio de algunos grupos de personas. Bien, ¿consultas? Consultas. Gracias, voy a pasar listo.
Mm. ¿Alguna consulta con respecto al trabajo de hoy? No, Muy parece bien. que no. Parece que no. Parece que Al te fin y quedó al todo clarito. cabo, tenemos que hacer tres cada uno, No, tienen que hacer uno solo. no solo completo. Uno solo completo, claro. Sí. Vale, es que yo comprendí que dice Investiga lo que investigar. pasa. No. Vamos a ver, perdónenme. Estoy con sueño. Va a ser uno solo. Si ustedes se fijan en el archivo, hay 20 cuadritos. Ustedes tienen que ir eligiendo un cuadrito e ir desarrollando una investigación en torno a un solo hecho histórico. ¿Ya? O proceso. Bien, puede comenzar, el primero es mío, porque yo lo voy a utilizar y después ustedes pueden ir agregando otros. Para que no nos vayamos confundiendo, usted en el cuadro pone el tema que va a trabajar y su nombre. ¿Bien? Así que denle nomás. Hay muchos espacios hacia abajo, así que vaya apropiándose de un cuadrito y eligiendo el tema que va a trabajar en esta sesión y la próxima. Profe, después lo va a revisar Dígame, allí. por supuesto, sí. A menos que no quiera que lo vean. Me dice nomás y pasamos de largo. Bueno, que No, todos lo van a claro, poder ver porque... es que por tema de escribir yo prefiero escribirlo en el cuaderno. Por eso le digo. Ah, perfecto. Escríbalo en el cuaderno, pero después lo traspasa acá. ¿Ok? Vale. Muy bien. Comencemos nomás, queridos. Vamos a ver cómo nos va con este ejercicio de poder analizar algún hecho histórico, acontecimiento, proceso que tenga que ver con la historia cultural de nuestro país. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Soy yo? Hay 10 lectores, todavía faltan. Felipe Muñoz, ya están avanzando. Bien. Apuesto que están eligiendo los demás abajo. Que sea un cuadrito, ahí no significa que la información que ustedes pongan sea muy resumida. Lo que yo espero es que haya una profundidad en cada una de las respuestas que ustedes van o investigaciones que van desarrollando. ¿Ya? Puse, por si acaso, los que por alguna razón no se han unido, puse el link directo para que se unan allí. Ya. Porque cuando se unen del otro, tienen que abrir otro archivo que igualmente es fácil, pero para los que no, por alguna razón Muy no. bien. Sí, excelente. Muy bien, muy bien. Maximiliano Valenzuela, por favor, no me diga eso. ¿Cómo no se le va a ocurrir un hecho? Hay montones. Tiene que ser algo relacionado con el gusto personal. Movimientos feministas, minorías, la evolución del rap en Chile, la influencia de los prisioneros en la cultura. em, no, Mauricio. ¿En quién ha influido en el mundo que tú nazcas? Eso es lo que uno tiene que preguntarse antes de llegar ahí a esa afirmación. Voy a poner también, Profe, dígame, ¿puede ir al recuadro para darle un ejemplo de lo que le quiero indicar? claro. ¿A cuál recuadro? Al recuadro que estamos haciendo supuestamente. Ya, aquí. Si baja un poco más,
por ejemplo, si es que yo ya puse allí una idea, yo que sé, musical, tiene que necesariamente en sujetos históricos algo que obviamente tenga que ir relacionado con lo musical, ¿cierto? Por supuesto, claro. Así para la derecha, porque si lo pone para abajo, yo supongo. Acá. ¿Aquí? Claro, tiene que ir relacionado esos grupos con lo musical, Hacia me el refiero. lado. Claro, tiene sentido, ¿no? Sí, no necesariamente tiene que ir con lo musical, pero cuando hablamos perdón, de sujetos históricos, hablamos de personajes, ya sean individuales o colectivos, que tengan influencia en el tema que tú elegiste. A eso se refiere. No necesariamente, si acá hablo de la música, aquí voy a poner grupo. Yo puse un ejemplo nomás de grupo. Claro, tengo que desarrollar todas las ideas. Claro, por supuesto, se tienen que desarrollar todas las ideas. Vale. Sí. Mira, a ver, voy a buscar toda la actividad que estamos haciendo. Cambios culturales del pasado reciente. Esta. Profe, Dígame. sabe que yo quiero hablar sobre el deporte del tenis. El Y tenis. hay un suceso que pasó en 1976. ¿Lo puedo poner Ya. igual? Por supuesto. Vale. Sí. El que haya elegido en forma arbitraria 1980 no quiere decirte que em, se pueda volver, o sea, se pueda trabajar un contenido anterior. Acuérdense que cuando hablamos de historia reciente son 3 generaciones, incluyendo nuestros abuelos, quienes nacieron mucho antes. Voy a poner ciertas preguntas en el archivo también para que nos vayamos orientando con respecto al... ¿Dónde está el archivo? Acá. Lo voy a poner arriba. Ahí está. Claro, para poder elegir un hecho histórico también, uno puede hacerse estas siguientes preguntas. ¿De qué manera estos procesos y cambios han marcado la historia reciente? ¿Con qué proceso de la historia reciente se relacionan los hechos y procesos investigados? ¿Cómo aporta el conocimiento histórico a la comprensión de qué es la cultura? Y finalmente, ¿cómo aporta el estudiar la dimensión cultural en un periodo histórico determinado para entender nuestro presente? Ahí hay como 4 preguntas que podrían ser utilizadas para guiar la investigación que estamos desarrollando. Les voy a mostrar, les voy a poner otro. Bueno, el texto que estoy mirando, si lo pueden mirar ahí en el programa de estudio de comprensión histórica del presente. No es algo que se me ocurra a mí. Yo le pongo de mi color, obviamente, porque hay que ponerle creatividad. Pero es algo que está más o menos ya dado. Profe, la idea de las Dígame. civilizaciones, el acontecimiento, proceso histórico, igualmente si le pongo, yo que sé, como usted lo puso, sociología, tengo que desarrollar esa sociología, tengo que decir por qué. Sí, Es que sí, según pues. yo eso sería más adelante. No lo puedo complementar todo que por separado es Ah, demasiado no, horrible. no, pero claro, lo que pasa es que se debe explicar, más bien, más que explicar, es justificar. Porque el hecho, el acontecimiento, el proceso histórico,
lo vas a tener que desarrollar más extenso en otra oportunidad que lo más probable que sea la próxima semana. Pero por mientras, tienes que justificar todo. No puedes decir, por ejemplo, sociológico y no explicar nada. Lo que puede ser sociológico y decir por qué tú estás mirando el acontecimiento desde el punto de vista sociológico. Lo que les quería mostrar. Esa es la ventaja de estar utilizando un solo archivo, que yo les voy poniendo la información arriba, ¿no? Y listo. Profe, ¿puede reenviar el link? Porque se me había el internet. Ya, Emilio, Emilio lo envió. Ahí lo Ya. envié, Martina, con ese entráis directamente. Ya. También puse en la primera parte del escrito, el trabajo de investigación puede ser guiado por los siguientes pasos. Lo que estamos haciendo primero es que debemos seleccionar las fuentes primarias. Primero establecer el tema y realizar nuestro cuadro de resumen. Esa es la primera parte de nuestro trabajo. Luego de eso, nosotros tenemos que empezar a seleccionar algunas fuentes de tipo primaria o secundarias, que va a ser nuestro segundo paso. Porque no podemos solamente decir el hecho histórico ya el movimiento punk y hablar con lo que sabemos. También tenemos que incorporar autores e incorporar fuentes primarias, que son aquellas fuentes en donde la persona o el proceso histórico que estamos estudiando tuvo protagonistas. Ejemplo de una fuente primaria, una canción, una entrevista que se le dio a algún grupo musical, en este caso al punk, entrevista a otras personas, libros que fueron escritos en la época, que fueron escritos por los protagonistas de su movimiento musical. Y cuando se habla de fuentes primarias, perdón, fuentes secundarias de información, son lo que se escribe de ellos. O sea, investigación, ¿qué otras investigaciones se han realizado sobre el tema que ustedes están investigando? Y luego, en el punto número 2, se analizan las fuentes escritas, auditivas y audiovisuales. Las fuentes no necesariamente son fuentes escritas, porque también pueden ser, como dice ahí, pueden ser auditivas y pueden ser visuales. Auditivas en el caso de una canción, una entrevista, un programa de televisión que lo quieran utilizar como fuente primaria de información, fuente primaria y secundaria. Y también visuales. Las visuales son los documentales, están los programas de televisión, están las fotografías, los diarios, los medios de comunicación. Vamos. Hay 17. Vi que personas que están dobles. Investigue, investigue, investigue.
Profe, ¿eso a nivel mundial o en Chile solamente? ¿Quiere estudiar algún proceso a nivel mundial? Es que no sé, pregunto, como para Sí, buscar más general. sí, también puede ser procesos a nivel mundial que impacten en Chile, que en la actualidad Ay, nosotros podamos ver algo de su influencia. Porque no todas las cosas, los movimientos culturales nacen en este país. Generalmente somos más copiones que creadores. Yo que estaba poniendo el 911. ¿Ah? Yo que ¿Cómo estaba es? poniendo el 911. El 9/11, eso es la caída de las Torres Gemelas. Ajá. También puede ser, ¿Sí? porque eso, sí, pues, ¿cómo impactó la caída de las Torres Gemelas en la evolución de la política mundial? ¿Y Chile se vio afectado por ese hecho en particular? Profe, ¿y la caída de la Unión Soviética vale? Sí, también vale. Ah, ya. Mientras yo estoy aprovechando de enviar algunos correos. Profe, Dígame. ¿el barco ese que quedó atorado en Egipto igual cuenta o no? Uy, sí, está pero espectacular ese tema. Ali. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa con ese hecho en particular? Está muy bueno. Que tiene también algunas explicaciones históricas. Sí. Profe, yo, Y- aunque parezca un tema bastante cliché, que lo es porque simplemente se me ocurrió, el estallido social, ¿está bien que... ¿Está bien? Sí, por Vale, supuesto. profe, obviamente ya. Y el tema es de que puedo decir que el hecho de que nosotros comenzamos a hacer como más manifestaciones y andar más antisistémicos, entre comillas, puedo decir que eso, que algunos chilenos apoyaron moralmente a los peruanos en cuanto a eso, porque después los peruanos comenzaron a manifestarse algunas veces. Sí, súper, súper. Se me hace una buena conexión. De hecho, no me acuerdo dónde la había Claro. visto, que me cuesta, no sé si usted lo puede recordar, que me parece que algún suceso chileno de estas manifestaciones fue puesto en un libro de otro país, como ejemplo. Mm, ¿No conoce? Porque... no, En Estados Unidos pusieron una foto del estallido social en los libros de historia. a mí ahí sí, puede ser ahí sí. Vale, Claro. gracias. Algunos dicen Impresionante. Francia. Francia, vale, Estados Unidos y Francia. Ahí voy revisando. Gracias. Francia, parece que fue en Francia, Mauricio. Internet, horrible.
Profe, estoy sintiendo que se lo puedo leer levemente. Dele. Dele. Sin quitando así como el inicio, este cambio fue una respuesta antisistémica por parte de la población chilena en el año 2019, la cual ha repercutido de manera constante hasta el día de hoy en la población ya nombrada, es decir, la población chilena, e incluso apoyó moralmente a parte de la población peruana en la idea de manifestarse en el año 2020 en su país. Bien. Sí, súper. Pero sí, le pediría que desarrolle levemente el concepto de antisistémica y cuáles son algunos ejemplos de por qué tú consideras, por qué esto es interpretativo, por qué tú consideras que fue una reacción antisistémica. Todo concepto que uno incluya dentro de su interpretación tiene que ser definido de acuerdo a la postura que tiene cada uno. Ya, lo tengo en mente. Sí. Movimiento rock. Profe, Dígame. voy a mandar de nuevo el link porque voy a entrar desde el computador porque Ya. no me deja el tipo que lo Ok. envié. Entonces, Ya, pues. Dile nomás. gracias.
Profe, ya, ¿aló? Sí, estoy acá. Vale, le quería decir que ya he estado desarrollando un poco más la idea de los conceptos, poniéndole como la definición, etcétera. ¿Se lo puedo leer? Sí, claro. Concepto número uno, la sociología. La sociología es una ciencia que trata de estructurar el funcionamiento de las sociedades humanas, y ya que este proceso, es decir, el estallido social, no pudo haber ocurrido sin la población chilena, pues es una ciencia que que se tiene que considerar constantemente durante ese proceso, ya que en este hecho histórico la población chilena tuvo una situación antisistémica. Concepto número 2, respuesta antisistémica. La ideología antisistémica, dentro del contexto, quiere establecer una idea contraria al sistema social y políticos establecidos en esa instancia a través de movimientos antisistemas, los cuales iniciaron y caracterizaron a la gran población chilena en el año 2019. Y ahora lo voy a conectar con que debido a eso y luego con lo del Perú. Y voy a Muy buscar bien. el tema de la información de los libros. Está excelente. Sí, uno siempre tiene que justificar, justificar los conceptos, porque en el fondo es una investigación que tiene que ver con tu apreciación personal. Claro, tiene sentido para mí. Let's go.
Pam, pam. A ver cómo van. Bien, Paulo. Faltan muchos todavía que pongan cosas. Vayan rellenando. Bien, Constanza. Hoy día terminamos a las 2:30, ¿cierto? Sí, profe. Sí, lo- Ya. Profe, recién puede encontrar donde se supone que estaba lo del libro. Recién.
¿Y dónde estaba Emilio la información? De que al fin y al cabo era un libro escolar francés, de que incluía el estallido social, pero no tanto como en sí como por ejemplo. Igualmente estaba por ejemplo, pero lo que se buscaba con esto era para aprender español, o sea, era chileno Ah, para aprender sí, español. ya. Igual muy bueno para aprender español, no creo. Mm. Bueno, quizá el que agregó ese texto tenga alguna conexión con Chile o esté familiarizado con lo que ocurrió el 2019. Puede ser, pero eso ya son teorías loquendo. Bien, Pablo eligió el caso Penta. Bueno. Ariel Prado escribió su nombre nada más. Maximiliano Valenzuela igual. Felipe Muñoz, el fin de la URSS. Se podría decir que lo ganó todo. Mm, Joaquín Cantero, todavía nada. Profe, yo lo estoy haciendo humor porque ahí La puede Constanza. ocupar mucho espacio, por si acaso. Sí, no importa, de lo mismo ocupar espacio. La Constanza Chamorro, Cáceres, anarquismo insurreccionalista, a partir de 1980. Medio tema. Martina Cortés, el plebiscito de 1988. La Ángela, identidad de género en Chile, 2008-2021. Cuando eligen un año, tienen que justificar también por qué se elige ese año en particular y no otro. La Constanza ahí está escribiendo. Barco encallado en el canal de Suez. Buen tema. Movimiento rock a nivel mundial, 1950-1921. El grunge, bien Miguel Fuentes. Ahí también el grunge tiene que definir ciertos años. ¿Entre qué año y qué año va? Por ejemplo, en el comentario te puse que el ejemplo es el grunge en Estados Unidos 1990-1999, pero puede ser cualquier año que tú estimes conveniente. No hay nada más. Nada.
Mm. Profe, ¿y la próxima semana qué planea hacer? Es lo mismo, pero con la diferencia que la próxima semana vamos a aprender a trabajar con fuentes primarias y secundarias, a buscar información, a justificar la investigación que estamos realizando. Prácticamente hacer una bibliografía. Sí, pero la bibliografía va al último prácticamente de una investigación. Entonces, por Acá lo ejemplo, que... ir a poniendo la información y en medio de ello ir poniendo, por ejemplo, según tal persona, que Exacto. sería una persona Sí, histórica en ese caso. bien, ¿Eso? sí, sí. Ya. Que yo lo estoy desarrollando todo así lento para que quede bien. La otra vez cuando tuvimos que Pues, hacer el recuadro, el anterior, tardé como 4 o 5 horas. Ni siquiera mm, faltó. sí, sí, es bien lento el proceso. Hay que tener mucha paciencia para poder investigar o ir aprendiendo un tema. También cuando se ponga un sujeto histórico, todo se justifica. Tiene que justificar por qué eligió a ese sujeto histórico. Y tiene que tener coherencia e importancia con la investigación del proceso que está llevando a cabo.
Bien, ¿qué es lo que vamos a revisar la próxima semana? Para que estén al tanto de ese trabajo. En la primera parte vamos a continuar con la búsqueda de información para rellenar los cuadros. Sí o sí, todos los 22 que somos en el electivo, todos tienen que tener su cuadro con su respectivo tema para poder desarrollarlo, como independiente si lo tienen o no en sus cuadernos o en un Word, tienen que ir rellenándolo para ir agregándole los comentarios para la mejora del trabajo. Esa es una cosa. Entonces, por lo tanto, la primera clase de la próxima semana vamos a trabajar en esto mismo, pero ya dándole un poco más de forma al contenido de los cuadros resúmenes. Segundo trabajo lo vamos a realizar el día miércoles, y ese trabajo va a consistir en lo que les tengo puesto aquí arriba, que es el trabajo de investigación, puede ser guiado por los siguientes pasos, y a la vez tenemos que buscar fuentes de información. Ahí vamos a ir desarrollando algunos ejemplos de cómo ir justificando cada información que ustedes dicen. Por ejemplo, si dan a entender un nombre, tienen que decir por qué ese nombre es importante para su investigación. Segundo, si es que hablan de un hecho histórico, tienen que fundamentarlo. Si es que trabajan el rock y hablan de que el rock fue disruptivo porque marcó una época, tienen que justificarlo a través de alguna cita bibliográfica porque considera que el rock fue disruptivo. Entonces, todo aquello lo vamos a hacer la segunda clase de la próxima semana. Eso va a ser ya un poco más teórico y el objetivo ya es ir armando un escrito más formal para luego pasar a la tercera parte del trabajo, que es la presentación de los resultados de investigación. También ahí les voy a enseñar, vamos a compartir una pauta de entrega de información, pero basándonos ya en un trabajo, cuando tengamos nuestro trabajo ya totalmente armado, lo vamos a realizar. Pero por lo pronto vamos a ir paso a paso, y el paso que estamos realizando ahora es la búsqueda de información y selección en el fondo, definición de nuestro tema de investigación. Segundo paso, búsqueda de información que justifique nuestra investigación, y el tercer paso es la creación de un escrito con todas las normas habidas y por haber para la presentación de una investigación, y cuarto paso, ya la presentación de los resultados. Eso va a ser lo último. Y de todo aquello, la próxima semana les voy a ir, a medida que vamos avanzando, les voy a ir entregando una rúbrica de trabajo para que ustedes la manejen y puedan guiarse de cómo realizar un trabajo en forma efectiva. Ya, queridos estudiantes, no voy a salir yo. Profe, Esto. entonces, si es que dijo que no lo tenemos que poner al final, entonces, ¿cómo se supone que vamos a terminar haciéndolo? ¿Cómo? Si dijo que al fin y al cabo era diferente una bibliografía, porque no se va a poner al final, en medio del texto vamos a Ah, poner, lo por que ejemplo, pasa un es que paréntesis poniendo sí, el... sí, pues lo que pasa es que para eso hay unas normas que se llaman las normas APA, que son las normas de citación. Pero la bibliografía se pone al final, pero no quiere decir de que la uses al final. Por ejemplo, si tú vas trabajando un tema paso a paso y ese tema van surgiendo bibliografía, la bibliografía uno la va anotando y la va poniendo como al final de tu trabajo, pero la vas usando en la medida que tú vas investigando. A eso se refiere con ponerla al final. Es decir, que en medio del texto, por ejemplo, tengo que agarrar, si estoy cambiando un tema a otro, y entre medio de ese tema a otro, yo agarré una parte de la bibliografía, tengo que poner un paréntesis así, según dos puntos, así Sí, pongo el... según tanto, sí. Pero eso lo vamos a aprender en la próxima clase. Ya, ya. ¿Ya? Yo les voy a mostrar ejemplos de cómo se cita distintos tipos de, mm, de fuentes de información. Bien. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén muy, muy Profe, bien.